Desde el amanecer del 21 de abril de 2025, el mundo despertó sacudido por una noticia que estremeció hasta los cimientos de la fe católica. El Papa Francisco, a los 88 años, había fallecido. En ese instante, el silencio de la Plaza de San Pedro se convirtió en un grito de incertidumbre. El Vaticano, envuelto en un manto de luto, se preparaba para convocar un conclave que daría inicio el 6 de mayo. Pero, en realidad, aquel cónclave marcaría mucho más que la elección de un nuevo pontífice. Sería el preludio de las profecías de los últimos tiempos y el escenario donde se decidiría el destino de la humanidad. Bienvenidos a un viaje al corazón de los secretos más oscuros del poder eclesiástico, donde los hilos del control espiritual y político se entrelazan con fuerzas ocultas, manipulaciones globales y antiguas profecías apocalípticas. Si siempre has sospechado que detrás de los titulares existe un plan mayor, quédate. Lo que descubrirás a continuación transformará tu visión sobre el verdadero poder que mueve el mundo. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Cada clic nos acerca a revelar la verdad que los grandes medios no se atreven a contar. Ahora, adentrémonos en el laberinto del último conclave. Francisco fue el Papa que dividió al orbe como pocos en la historia. Para muchos, un revolucionario de rostro compasivo. Para otros, un símbolo de la decadencia de la Iglesia tradicional. Sus gestos, que incluían el lavado de pies a presos humildes, el abrazo a los marginados y la renuncia a las comodidades del palacio papal, cautivaron a multitudes. Pero estos mismos gestos, vistos a la luz de las profecías de los últimos tiempos, pueden leerse como señales de un plan maquiavélico. Debilitar las raíces de la ortodoxia para abrir paso a un nuevo paradigma espiritual. ¿Quién soy yo para juzgar?, declaró acerca de la homosexualidad, frase que, celebrada en plazas y redes, fue interpretada por los conservadores como un alejamiento peligroso de la doctrina. Su exhortación apostólica Amoris Laetitia enfureció a teólogos por su flexibilidad hacia los divorciados y recasados, y 4 cardenales envueltos en la ola progresista llegaron a presentar una carta formal de reproche, un acto inédito, que puso al descubierto los cismas internos. Sin embargo, este drama eclesiástico fue solo la punta del iceberg. Francisco, consciente de sus enemigos más próximos, afirmó en diciembre de 2023: «Sé que hay quienes desearían mi muerte. He oído rumores de reuniones entre prelados que ya hablan de conclave». Ese rumor profético encontró su trágica confirmación el 21 de abril, cuando el mundo asistió al fin del primer acto de una tragedia anunciada por San Malaquías hace casi 1000 años. Petrus Romanus, el lema latino que el monje irlandés asoció al penúltimo y último papa antes del juicio final, retumbó en las mentes de los estudiosos de las profecías, y el nombre de Pedro Romano volvió a cobrar fuerza como el gran protagonista de las tribulaciones finales. La estadística no es mitología. 78% de los cardenales convocados al próximo cónclave fueron nombrados personalmente por Francisco. De los 120 electores, 94 comparten su visión progresista. ¿Estrategia defensiva para asegurar la continuidad de su legado? ¿O parte de un plan más oscuro? El pontificado de Francisco transformó la geografía del poder católico. Redujo la presencia europea y norteamericana, y elevó las voces de África, Asia y América Latina. Nombró al primer cardenal de Bután, de Cabo Verde, de Papua Nueva Guinea y del Panamá. Inundó el colegio cardinalicio con líderes periféricos, hombres de regiones remotas, a menudo pobres y marginadas, todo en nombre de una iglesia en salida. Pero esta ruptura con la burocracia vaticana tradicional, más allá de un gesto pastoral, multiplicó las incógnitas. ¿Preparó Francisco el terreno para un sucesor aún más radical? La dinámica interna del Vaticano, tal como la describió Malachi Martin en The Final Conclave, se asemeja a un ajedrez de poder donde cada peón religioso se convierte en pieza clave de un juego geopolítico. Martin, jesuita ordenado en 1954 y confidente de Pablo VI,
relató que las elecciones papales modernas obedecen no a la voluntad divina, sino a presiones de gobiernos, corporaciones, sociedades secretas y hasta agendas ocultas. Al cerrar las puertas de la Capilla Sixtina, escribía: los cardenales no solo traen sus convicciones teológicas, sino las órdenes de potencias mundiales. Francia, España, Austria. Veto diplomático que, aunque abolido formalmente en 1904, continúa en la penumbra mediante maniobras más sutiles. Martin alertó: los conclaves son teatros de dramas geopolíticos. El cardenal que parece obedecer solo a Dios puede estar impulsando la agenda de una superpotencia. Ese teatro se volverá realidad el 6 de mayo. Junto a la lucha interna entre progresistas y tradicionalistas, emergen nombres como Pietro Parolin, hábil diplomático y secretario de Estado, y Matteo Zuppi, pastor carismático de los pobres. Pero estos son solo rostros. Tras ellos, se mueven redes de influencia global. Estados Unidos, con su historial de injerencia en asuntos vaticanos desde la Guerra Fría. La CIA monitoreando conclaves para contener el comunismo. Hoy, fundaciones influyentes del ala conservadora norteamericana, ligadas al movimiento MAGA y a la derecha religiosa, inyectan millones para respaldar cardenales ortodoxos. Al otro extremo, demócratas católicos financian discretamente a prelados progresistas, ansiosos por continuar la agenda social y ecológica de Francisco. La China comunista, aliada en un controvertido acuerdo para nombrar obispos en 2018, despliega su poder económico sobre nunciaturas africanas y asiáticas, presionando a cardenales locales para inclinar su voto. Programas de intercambio, becas y financiamiento de investigaciones han infiltrado universidades pontificias, sembrando simpatías por la sinización de la fe. Rusia, a través del patriarca Kirill y oligarcas tradicionales, financia conferencias conservadoras y publicaciones que exaltan la restauración de valores familiares y la resistencia al globalismo liberal. Europa, Francia y Alemania en particular, hacen lobby silencioso por un sucesor alineado con políticas de inmigración y cambio climático. La ONU y el Foro Económico Mundial consideran al Vaticano un aliado crucial. Aseguran que solo un papa progresista puede implementar la agenda global de desarrollo y sostenibilidad. Y a este cuadro se suma la amenaza digital. Algoritmos de inteligencia artificial analizan sermones, entrevistas y gestos de los cardenales, modelan escenarios de voto y perfilan personalidades. Campañas de deepfakes desatan escándalos fabricados para desprestigiar o impulsar candidatos. Perfiles de WhatsApp, mensajes cifrados, chats filtrados. La guerra por la silla de Pedro se libra también en la nube. En medio de esta telaraña de intereses terrenales, resuenan las advertencias milenarias de Nostradamus. El profeta francés habló de un Papa negro y de terremotos en Roma, al surgir un líder que promete paz. Sus cuartetas enigmáticas, interpretadas a conveniencia, vaticinan la caída de la ciudad y el advenimiento de un falso Mesías cósmico. Y como si los hilos del destino se anudaran, los lemas de San Malaquías y las predicciones de Nostradamus convergen en un mismo punto: la elección de un último pontífice antes del juicio final. Este no es un relato de ficción. Es el preludio de las profecías de los últimos tiempos, un anuncio que supera la imaginación y desafía la lógica. El 6 de mayo, las puertas de la Capilla Sixtina se cerrarán una vez más, y lo que ocurra dentro de esos muros no afectará solo a la Iglesia, sino al rumbo de toda la historia humana. Preparémonos para descubrir quién tomará la tiara de Pedro, y si su nombre, en lugar de traer consuelo, será el sello de la gran tribulación que tantos siglos atrás se tuvo a bien advertir. Mientras el mundo contaba los días en silencio ansioso, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron la noche del 5 de mayo, sellando a los 120 cardenales en un espacio sagrado y profano al mismo tiempo. Nadie salió hasta que se anunciara el humo, blanco o negro, que determinara si la Iglesia había elegido a un nuevo pastor guiado por la inspiración divina,
o por las artimañas de los poderosos. Pero la verdad es que este conclave, más que una reunión de oración y consenso, fue el epicentro de una intrincada partida de ajedrez, donde cada pieza, cada cardenal, llevaba consigo el peso de gobiernos, logias secretas y entidades invisibles. Desde la tribuna de teólogos progresistas hasta los retiros secretos de ultraconservadores, los hilos que movían a los electores se entrelazaban con agendas que nada tenían que ver con la doctrina. El cardenal Pietro Parolin, visto como el heredero natural del legado de Francisco, llegaba al cónclave con el respaldo de la mayoría de los cardenales nombrados por el pontífice difunto. Pero detrás de su apariencia moderada y diplomática, corrían rumores de presiones inconfesables. Embajadas extranjeras, fondos discrecionales y mensajes cifrados encriptados por redes de inteligencia. En los pasillos adoquinados del Vaticano, se hablaba de una influencia suave, proveniente de Washington, Beijing y Ginebra, cada una dispuesta a negociar el futuro del orbe. Del otro lado, el cardenal Matteo Zuppi representaba la esperanza progresista de una continuidad más radical, apertura total al diálogo interreligioso, compromiso con la ecología radical, y según sus críticos, un peligroso acercamiento a doctrinas de la nueva era. Zuppi era visto por muchos como el Papa de la Misericordia amplificada, un líder que, aunque menos ambicioso en lo político que Parolin, encarnaba el espíritu de transición global que Francisco había sembrado. Sus seguidores decían que una victoria de Zuppi significaría la consolidación de la religión mundial, que ya se susurraba en los círculos ocultos como un proyecto inminente. Mientras tanto, la mafia de San Galo, ese club de cardenales reformistas iniciado en la ciudad suiza homónima, trabajaba en las sombras. Fundado en 1996 y compuesto por figuras como Carlo Maria Martini y, sorprendentemente, el propio Bergoglio antes de su elección como Francisco, este grupo había orquestado maniobras decisivas en los conclaves de 2005 y 2013. Los documentos filtrados hablan de reuniones clandestinas en palacios señoriales, con lemas esotéricos y viejos manuscritos medievales leyendo invocaciones de unidad espiritual. Su misión, impulsar la llegada de un papa dispuesto a disolver las fronteras entre las confesiones y lanzar las bases de una religión unificada bajo una sola fe global. Enfrente, los cardenales conservadores, liderados por figuras como Raymond Burke y Robert Sarah, se refugiaban en redes de instituciones católicas tradicionales. Apoyados por fundaciones como los Cabaleiros de Colombo y medios como EWTN, estos prelados luchaban por preservar la ortodoxia en medio de lo que definían como la persecución de la verdad. Los ricos patrocinadores aristocráticos de Europa y Norteamérica enviaban cartas, financiaban seminarios y recogían susurros de «Cardenal X o Y no es digno del legado petrino». Según fuentes anónimas, fortunas de linajes tan antiguos como los Habsburgo o los Braganza esenciales, para asegurar votos en momentos clave. Pero más allá de estas facciones visibles, corría un rumor aún más aterrador: la presencia de fuerzas demoníacas. Malachi Martin, en su investigación, dejó indicaciones de pactos oscuros y rituales satánicos que habrían tenido lugar en recintos vaticanos bajo la luna nueva. Se decía que, en noches secretas, la Capilla Paulina, adyacente a la Sala Clementina, habría acogido una misa negra donde jerarcas de toga y mitra habrían consagrado la iglesia a Lucifer. Un pacto que aseguraría protección y poder a quien se atreviera a ponerse la tiara prometida, pero cuyo precio sería un cisma irrevocable en el cuerpo de Cristo. En paralelo, la inteligencia artificial emergía como un nuevo actor invisible. Sistemas de predicción de voto usando algoritmos de aprendizaje profundo analizaban discursos, gestos y redes sociales de cada cardenal. Chats cifrados intercambiaban instrucciones codificadas como Operación Parola, Misión Zuppi o Proyecto Romano. La IA no solo identificaba patrones de afinidad, sino que bosquejaba escenarios de alianzas futuras, marcaba a los indecisos y sugería intervenciones externas. Una llamada diplomática aquí.
un artículo en un influyente medio allá, un correo anónimo dirigido a un elector clave. Nunca antes un conclave había sido tan monitoreado, tan analizado, con cada susurro convertido en dato y cada dato en arma. En esos días de encierro, también se filtraron listas negras de prelados problemáticos y directrices de presión, embargos económicos a diócesis rebeldes, amenazas veladas de cese de subsidios para seminaristas, ofertas de riquezas diplomáticas a cambio de votos. La única regla era el silencio sagrado. Cualquier disidencia podía costar la carrera eclesiástica de un cardenal. Y todos sabían, incluso los más piadosos, que la elección del nuevo papa determinaría no solo la ruta espiritual, sino el tablero geopolítico de las próximas décadas. Mientras tanto, los profetas antiguos seguían su curso. San Malaquías, con su críptica lista de 112 lemas, señalaba a Pedro Romano como el último papa antes de la gran tribulación. Nostradamus, con sus cuartetas cargadas de metáforas, hablaba de un papa negro, cuyo reinado vería el temblor de la tierra y la ira celestial. Y en el murmullo del Espíritu Santo, algunos escuchaban ecos de advertencia. Vigilad, para que vuestra fe no flaquee cuando llegue la hora más oscura. En la Capilla Sixtina, a la mañana siguiente, el humo comenzó a ascender. Primero un gris plomizo que hizo enmudecer a las multitudes, hasta que, pasada una hora de tensión infinita, las llamas negras dieron paso a un blanco opaco. Un nuevo papa había sido elegido. El nombre se pronunció en latín: Habemus Papam, Dominum. Y una explosión de vítores y aplausos inundó la Basílica de San Pedro. Pero mientras las campanas repicaban, los expertos atentaban. ¿Era realmente blanco puro o un gris casi imperceptible? ¿Una señal de triunfo divino o un humus cargado de engaño? El nuevo pontífice, envuelto en su capa roja y sosteniendo el báculo, surgió ante el balcón. Su rostro joven y sereno, sus palabras mesuradas, evocaban paz y reconciliación. Pero bajo esa apariencia, se adivinaba un paso firme hacia un destino profetizado. Los medios lo aclamaron como el Papa de la Unidad, el puente entre Oriente y Occidente, el pastor de un mundo dividido. Sin embargo, aquellos familiarizados con las profecías de los últimos tiempos reconocían el preludio de su reinado, la consumación de la apostasía, la antesala de la gran tribulación, el último acto de la historia humana según el guión escrito desde hace 1000 años. Mientras los fieles vitoreaban y las televisiones retransmitían en directo, en las cámaras de eco del poder intervencionista, sonaban las campanadas de un nuevo orden. El tablero había sido movido, las piezas estaban en su lugar, y la figura central, cuyo nombre aún no mencionaremos, aguardaba la hora de su revelación completa. El mundo, observando con esperanza y temor, no sospechaba que, tras esa sonrisa conciliadora, latía el pulso de un engaño ancestral. Las decisiones venideras, los decretos, las encíclicas y los viajes apostólicos resonarían en cada rincón del planeta, desde las metrópolis occidentales hasta las aldeas más remotas de África y Asia. Y mientras el nuevo Papa pronunciaba sus primeras frases, «Queridos hermanos, iniciamos juntos este nuevo capítulo». El destino de la Iglesia y de la humanidad se sellaba. ¿Sería este el fin de los tiempos anunciado? ¿O la última cortina antes del acto final? Sea lo que sea, una cosa estaba clara. El plan maestro que habíamos rastreado en los pasillos secretos, en los textos polvorientos de Malachi Martin, en las quatrains de Nostradamus y en los lemas de San Malaquías, acababa de entrar en su fase decisiva. Y solo aquellos con la fe armada de discernimiento tendrían la fortaleza de resistir la marea que venía. El conclave había concluido, pero la verdadera elección apenas comenzaba. La atmósfera se volvió tensa cuando el nuevo Papa retiró la mitra sagrada y se preparó para su primer encuentro con el cuerpo diplomático en el Palacio Apostólico. Aquella sala dorada, testigo de promesas y traiciones, parecía vibrar con energía invisible. Detrás de su sonrisa protocolaresca,
El pontífice apenas contenía un plan cuidadosamente construido en las sombras. Jóvenes cardenales, sacerdotes y nobles familiares se apiñaban en silencio, incapaces de adivinar que estaban ante el preludio de un cambio nunca antes visto. La transformación de la Iglesia en una maquinaria espiritual al servicio de una meta oscura. Para entender la magnitud de lo que se avecinaba, hay que remontarse a las advertencias de los profetas modernos. El ex satanista Daniel Mastral, convertido al cristianismo, denunció que el sucesor de Francisco sería el falso profeta del Apocalipsis. Según sus experiencias en ritos oscuros y revelaciones sobrenaturales, este líder emergiría como pastor de una religión global, preparando el terreno para la llegada del Anticristo, cuya influencia reinaría en la tierra. Mastral describió escenas en las que fieles entregaban sus voluntades a figuras carismáticas que prometían la unión de todas las religiones bajo un mismo credo. Una visión que encajaba perfectamente con el discurso inicial de nuestro pontífice, quien habló de hermanos de fe y de un nuevo humanismo solidario, que resultaba tan atractivo como inquietante. Mientras tanto, en los corredores de la curia, un grupo de cardenales tradicionales se reunía a escondidas para trazar contrafuegos. Liderados por Raymond Burke y Gerhard Müller, esos purpurados prepararon una carta de protesta formal, advirtiendo que las palabras del Papa podrían interpretarse como apertura a creencias ajenas, incluso heréticas. Pero el documento nunca vio la luz pública. Fue interceptado y catalogado como difamación contra la autoridad pontificia. Así, la primera chispa de resistencia fue sofocada con la misma eficiencia con que se destruyen las voces disidentes en un régimen totalitario. En paralelo, el Vaticano difundió un documento oficial sobre nuevas formas de evangelización digital, un eufemismo para la aplicación de tecnologías avanzadas en la difusión del mensaje papal. Inteligencia artificial y Big Data, declararon, serían usadas para personalizar el acompañamiento espiritual de los fieles. Lo que no dijeron es que esos mismos sistemas monitorearían comportamientos y opiniones, creando perfiles psicológicos detallados de millones de católicos, desde un seminarista en Polonia hasta una profesora en Buenos Aires. Cada like, cada comentario en redes sociales, era registrado en bases de datos custodiadas en servidores secretos bajo la Plaza de San Pedro. Y así, sin apenas percibirlo, la Iglesia se convertía en un ente vigilante, capaz de anticipar rebeliones dentro de sus fronteras y de neutralizar cualquier amenaza a la agenda global. Pero el verdadero objetivo iba más allá: preparar a las almas para aceptar sin resistencia al Anticristo cuando éste fuera presentado como el guía de la humanidad hacia una nueva era de paz y prosperidad. Los diarios vaticanos susurraban sobre negociaciones con personalidades científicas y teólogas de renombre que contribuirían a legitimar la nueva doctrina. El padre Guy Consolmagno, icónico astrónomo de los observatorios vaticanos, fue fotografiado en reuniones sigilosas con físicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Se planeaba un gran anuncio público: el descubrimiento de vida microbiana en Marte. Ese bombazo serviría como prueba tangible de que la Iglesia siempre supo de la existencia de vida extraterrestre, y que la fe debía extenderse para incluir a esas criaturas enviadas por Dios. Un paso más hacia el sincretismo cósmico, donde la figura de Pedro Romano tendría el papel de intermediario entre la humanidad y los hermanos estelares. Sin embargo, no todo era evidente en los salones de mármol. En los subterráneos del Vaticano, una congregación silenciosa de monjas y sacerdotes fieles a la tradición iniciaba un plan de resistencia espiritual llamado Proyecto Eira, del antiguo término que significa luz. Reunían documentos, testigos y reliquias, dispuestos a preservar el legado auténtico de la fe y alertar al mundo sobre la inminente apostasía. Sabían que, cuando las profecías de los últimos tiempos comenzaran a cumplirse, con guerras globales, plagas y cataclismos, la Iglesia caerá en la trampa de celebrar al líder equivocado. La gota que colmó el vaso llegó cuando el Papa, en una homilía histórica transmitida en cadena mundial,
declaró: «Hoy, la Iglesia abre sus brazos a todas las criaturas que Dios ha creado. Pronto, celebraremos juntos el bautismo de seres de otros mundos, hermanos en la creación divina». Las televisiones y redes sociales explotaron con debates acalorados. Muchos aplaudieron el gesto inclusivo, pero los puristas lo sintieron como la punta de lanza de un plan satánico, el preludio de la aceptación del anticristo como nueva deidad global. Apenas 48 horas después, circuló en foros clandestinos de Internet un video con filtraciones, documentos internos del Vaticano donde se detallaba un calendario de anuncios estratégicos hasta 2027, año previsto por algunos para el juicio final, marcando pasos hacia la instauración de una religión universal. En esos papeles, se mencionaba explícitamente a Pedro Romano como figura clave para guiar la transición hacia la era cósmica. La euforia controlada y la gestión de crisis quedaban registradas en algoritmos de IA, listos para neutralizar cualquier brote de disidencia. Mientras el pontífice posaba para la foto oficial junto a líderes mundiales, un guiño fotográfico que mostraba su mano derecha ligeramente alzada en un gesto de bendición universal, las cámaras de seguridad captaron reuniones nocturnas con personajes vinculados a órdenes masónicas italianas y a sociedades esotéricas europeas. Eran pactos de mutua conveniencia. La Iglesia aportaba legitimidad espiritual. Ellos, recursos financieros y cobertura mediática. Los historiadores congregacionales se referirían a estos encuentros como el pacto de sombras, pero la verdadera fuerza del engaño residía en la capacidad de convertir en voluntaria la caída de las almas. A través de seminarios en línea, manuales de liturgia adaptada y programas de formación pastoral, se difundía la idea de que la antigua fe era insuficiente para enfrentar los desafíos cósmicos. Los fieles, deslumbrados por la promesa de entender el universo en su totalidad, abrazaban la novedad sin sospechar que estaban abriendo la puerta al anticristo. Y así, la falsa redención avanzaba sigilosa, tejiendo su manto de tolerancia y amor universal. Pero quienes tenían fe armada de discernimiento veían las señales y se preparaban para el momento de la gran persecución. Aquellos que rechazaran la nueva doctrina serían tachados de herejes, silenciados y apartados. El reloj profético corría hacia su fin. En lo más alto de la basílica, una campana antigua tañía cada hora con un eco ominoso, recordando que el tiempo se agotaba. Y mientras la humanidad, entretenida con debates científicos y promesas utópicas, celebraba el advenimiento de la era cósmica, el verdadero mensaje, el llamado a resistir en la fe tradicional, quedaba sepultado bajo un torrente de novedades divinas. Dentro de pocos meses, cuando los primeros brotes de la gran tribulación comenzaran a manifestarse, solo aquellos que hubieran permanecido fieles a la palabra eterna tendrían la fortaleza para enfrentarlos. Pero entonces podría ser ya demasiado tarde. El recién elegido pontífice emergió bajo el resplandor de las cámaras y el aplauso de miles en la plaza de San Pedro, su figura envuelta en los tonos rojos y dorados de la cátedra de San Pedro. Pero ese saludo jubiloso fue, en realidad, la última pieza de un rompecabezas profético que se completaba ante nuestros ojos. Porque, aunque su nombre aún no sea reconocido como Pedro Romano, todas las señales convergen hacia él. En su semblante tranquilo y palabra medida, se asoma el perfil de quien guiará a la Iglesia y al mundo hacia la etapa final de la historia humana. Los primeros decretos que emanarán de su pontificado mostrarán un giro decidido, mayor apertura a doctrinas cósmicas, fomento de alianzas interreligiosas y la integración de descubrimientos científicos, incluido el bautismo de seres extraterrestres, como parte del plan divino. Los acólitos más despiertos ya han descifrado el código. Esta es la antesala de la gran apostasía, el eco viviente de las profecías de los últimos tiempos que San Malaquías, Nostradamus y los videntes modernos dejaron estampado en sus textos. Mientras tanto, los círculos de poder fuera del Vaticano celebran. Gobiernos e instituciones multilaterales verán a este nuevo Papa como el aliado perfecto para sus proyectos globales.
avances en políticas migratorias, control demográfico, agendas ecológicas y un nuevo orden económico basado en alianzas ético-sociales. El estrado diplomático, que antes miraba con recelo a un Francisco impredecible, ahora encuentra en este sucesor una figura dócil y colaborativa, lista para suscribir pactos que trascienden la esfera espiritual. Al mismo tiempo, en redes clandestinas de la curia y en criptosalas, los purpurados tradicionalistas han comenzado a planificar resistencia. Misas en sótanos, retiros de oración intensa y la difusión de tratados antiguos que recuerdan la pureza originaria de la fe. Pero deberán operar con sigilo absoluto, pues cualquier disidencia será sofocada y catalogada como herejía, una etiqueta que, en tiempos de tribulación, puede costar la vida. La elección del próximo Papa no fue un simple suceso histórico. Fue el disparo que marcó el inicio de la cuenta regresiva hacia el fin profetizado. El nuevo pontífice, sea o no el literal Pedro Romano de las profecías, encarna la misión que las voces antiguas describieron: pastorear un rebaño en medio de muchas tribulaciones, para luego presenciar la caída de la ciudad de las 7 colinas. Y aunque los talleres de ingenieros del engaño trabajen sin descanso para presentar una fachada de paz y unidad, la verdad se abrirá paso. Llegará un momento en que las palabras de Cristo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Resonarán con fuerza incontenible. Por eso, en este instante decisivo de la historia, te invito a elegir. ¿Seguirás la corriente de la novedad que promete un cielo sin límites, aun si ese cielo es una cúpula tejida con mentiras? ¿O te mantendrás firme en la roca de la palabra que no cambia, incluso cuando la marea de la apostasía intente arrastrarte? La hora de decidir está sobre nosotros. El 6 de mayo fue solo el prólogo. La gran tribulación, la prueba de fuego para la fe verdadera, aguarda a la vuelta de la esquina.